Para quienes no han estado antes en los seminarios anteriores conmigo, mi nombre es Abimel Moreno. Yo soy bióloga. Eh, He estado un poco relacionada con la parte de investigación académica y he trabajado como profesora también en una universidad. Entonces, bueno, lo que le quería compartir hoy, como parte de mi experiencia, es un poco introducirlos a lo que es la morfometría geométrica. Vamos a ver un poco los fundamentos y algunas aplicaciones de estas herramientas en el estudio de las formas biológicas. ¿Qué me pasa? Ahora sí. Ok, bueno, el seminario está dividido en 4 puntos. Quiero empezar con una introducción muy general que deje muy en claro por qué es importante el estudio de las formas biológicas. Eh, y aquí vamos a definir qué es la morfometría en sus versiones tradicional y geométrica, que es la que nos atañe hoy, esta segunda, la geométrica, para luego pasar como tal a una introducción a la morfometría geométrica, empezando por los aspectos fundamentales de la teoría, que son las bases de todo esto, y una explicación de los métodos utilizados, centrándonos en la morfometría geométrica de hitos discretos, que es con la que yo he tenido experiencia. Veremos que hay otros estilos, pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en la de hitos discretos. Luego quiero mostrarles brevemente por qué el ala de los insectos es un buen modelo de estudio. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque al final en las aplicaciones voy a estar, los ejemplos que les tengo para mostrarles las aplicaciones están centrados en el estudio de la morfología de las alas de ciertos grupos de insectos en particular. Que por supuesto esto tiene muchas más aplicaciones, pero como yo he trabajado con esto, pues le puse ejemplos, esos ejemplos con los que yo he tenido experiencia. Bien, vamos a ver por qué no pasa. Ok, empecemos. En la naturaleza existe una gran variedad de formas en los organismos y esto ha suscitado el interés de los naturalistas desde hace mucho tiempo. Y a partir de la simple observación, lo que se ha buscado es describir las diferencias en la anatomía de los diferentes grupos de organismos y explicar cómo estas diferencias han evolucionado. Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio de las formas? ¿En qué contexto las formas tienen alguna importancia? Bueno, preguntas relacionadas con esto pueden surgir en estudios de adaptación de estructuras a factores geográficos o condiciones ambientales locales, cambios durante el desarrollo de los organismos, en la naturaleza y el origen de los polimorfismos, como por ejemplo el polimorfismo sexual. Eh, en taxonomía, para la asignación de individuos a los taxones, que son las categorías taxonómicas, o para identificar diferencias entre taxones, y en estudios de diversificación evolutiva. Ahora bien, inicialmente, bueno, en este sentido, la existencia para describir y comparar formas, pues es fundamental. Inicialmente, la clasificación taxonómica y el estudio de muchos procesos biológicos estaba basado enteramente en la descripción de la morfología. La forma era considerada una cualidad de la estructura que podría ser descrita, más no analizada detalladamente, más no analizada. No obstante, a principios del siglo XX, la biología comparada pasó de ser un campo descriptivo a ser una ciencia cuantitativa en la que el estudio morfológico tuvo una revolución similar, siendo la morfometría el estudio cuantitativo de las... Ay, perdón, es que me tapa aquí. El estudio de las formas biológicas y su covariación con otras variables. Posteriormente, bueno, para Buchstein, la morfometría era la fusión empírica entre la biología y la geometría.
Inicialmente estos análisis estaban basados en el análisis estadístico unimultivariado sobre variables como distancias lineales entre dos puntos anatómicos, proporciones y ángulos. Más recientemente, avances teóricos y computacionales han permitido un cambio en el enfoque de cómo se hace la morfometría al análisis de coordenadas cartesianas de puntos anatómicos de referencia. Este primer enfoque que les definí aquí es lo que se conoce como morfometría tradicional y este segundo enfoque es el de la morfometría geométrica, que cuenta con una serie de herramientas sustentadas en una matemática coherente y que es capaz de proveer análisis robustos y completos, capturando la información geométrica de las formas, además de proveer herramientas para la visualización de los cambios morfológicos. Aquí quería mostrarles ciertas ventajas que tiene la morfometría geométrica en comparación a la morfometría tradicional. Y es que la morfometría tradicional está basada en variables lineales que fallan en preservar las relaciones geométricas entre los puntos anatómicos analizados. Esto dificulta la observación en los cambios morfológicos y no permite la remoción de efectos de escala y tamaño. Mientras que la morfometría geométrica, en su contraparte, preserva la información sobre el arreglo espacial relativo de los datos y permite visualizar diferencias que son complejas entre distintas formas biológicas. Entonces, el objetivo del seminario es darles una visión general sobre el uso de la morfometría geométrica en el estudio de las formas biológicas, a través de ejemplos sobre el estudio de la morfología alar de insectos en diferentes contextos, destacando la utilidad de estos métodos en la resolución de problemas en los que la morfología tiene un papel importante. Bien, el primer paso a la hora de aplicar una técnica es entender los fundamentos en la que está basada. Si bien la morfometría geométrica está basada en una matemática relativamente compleja, que es enteramente álgebra matricial, es importante que entendamos las ideas básicas. Aunque uno no hace nada de estas cosas a mano, es importante que entiendan qué es lo que está haciendo el software. La idea de esta sección es presentar de manera sucinta la teoría de la forma, que es la base de toda la morfometría geométrica. Y todo esto parte de la definición de forma de Kendall. Para Kendall, forma es toda información geométrica que queda cuando se retiran los efectos de escala, posición y rotación de un objeto. El concepto es intuitivo, pues si muevo un objeto del lugar, cambio el tamaño o lo roto, eso no cambia la forma del objeto. Y es útil porque significa que puedo aplicar estas operaciones libremente para la comparación matemática de las formas. Como habíamos dicho en un principio, este enfoque, en este enfoque de morfometría geométrica, las formas están definidas por puntos anatómicos de referencia. Vamos a llamar a estos puntos hitos. Y estos hitos se definen como puntos anatómica y geométricamente homólogos entre las estructuras comparadas. Uckstein los definió como sitios que tienen nombre, por ejemplo, la punta de la nariz, y además tienen coordenadas cartesianas. Los nombres implican correspondencias entre las formas. Esto es lo que quiere decir que sean homólogos, ¿sí? El punto se corresponde, es el mismo punto en todas las formas, desde el punto de vista morfológico. Bueno, es importante que durante toda la presentación tengamos en mente lo siguiente, que las comparaciones se hacen sobre el conjunto de hitos completos que definen la forma, no se hacen sobre hitos individuales. Y de ahora en adelante vamos a llamar a este conjunto de hitos que me van a definir la forma bajo estudio, la vamos a llamar
configuración, una configuración de hitos, ¿sí? Entonces ya saben que de ahora en adelante voy a estar hablando de configuraciones y ustedes saben que es el conjunto de hitos seleccionados para describir la forma bajo estudio, ¿ok? Ok. Las configuraciones están formadas por un número de hitos que depende pues de cuántos hitos yo selecciono para describir mi forma en estudio. A este número de hitos vamos a llamarlos K. Cada hito tiene unas coordenadas asociadas, vamos a llamar el número de coordenadas M. Para formas en 2 dimensiones, el número de coordenadas siempre va a ser 2. Para formas en 3 dimensiones va a ser 3. Ok. Coordenadas X y Y en el caso de formas en 2 dimensiones. Estas coordenadas se representan en una matriz K por M, donde cada fila es un hito y cada columna son las coordenadas de ese hito, ¿sí? En el caso de las formas de 2 dimensiones sería siempre 2 columnas, 2 coordenadas. Y K, bueno, ya dijimos que era el número de hitos. Esta matriz se llama la matriz de configuración. Acá supongan acá el ejemplo de un triángulo donde los vértices son mis hitos, ¿sí? Entonces esto estaría representado en una matriz de 3 por 2, 3 hitos, cada uno con 2 coordenadas. Si de repente algo no queda claro, por favor levanten la mano y me dicen para que lo aclaremos una vez, porque a medida que vayamos avanzando, es bueno que vayan entendiendo lo que vamos hablando. Ok. Creo que aquí nos faltan. Ahora bien, estas matrices de configuración son representadas o se trasladan a un espacio. De manera similar como podemos representar un punto en 2 dimensiones aquí con sus 2 coordenadas en un plano cartesiano de 2 dimensiones, pues de manera similar estas matrices de configuración se representan en espacios morfométricos. La diferencia es que los espacios morfométricos no son así como un simple plano de dimensiones, los espacios morfométricos son espacios multidimensionales. Y es sobre estas matrices que se aplican una serie de procedimientos, de operaciones que van a eliminar los efectos de posición, tamaño y orientación. Que es, además, son estos procedimientos, los ubican en una serie de sucesivos espacios morfométricos que luego nos van a proveer los elementos que permiten diferenciar una forma de otra. El primero de esos espacios morfométricos es el espacio de las configuraciones. Este representa el conjunto de las K por M matrices para un K y un M dados. La posición de la configuración en el espacio morfométrico viene dada por su centroide. El centroide no es más que los promedios de las coordenadas X y Y. Promedio de las coordenadas X y tengo la coordenada X del centroide. Promedio de las coordenadas y tengo la coordenada Y del centroide. Acá tenemos un ejemplo. Imagínense este triángulo y estas son las coordenadas de cada uno de sus vértices. Eso se traduce en esta matriz de configuración que tenemos acá. Si promediamos las coordenadas de X, nos da 0. Si promediamos las coordenadas de Y, nos da 0.03. Y estas serían las coordenadas del centroide. Y esto me da la ubicación de esta forma en el espacio de las configuraciones. Otro concepto importante está relacionado con la escala. La escala en estos procedimientos, o la medida de escala utilizada en estos procedimientos es el tamaño centroide, que no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de las distancias entre los hitos y su centroide. Esto que tenemos aquí, cada hito con el centroide. Estas distancias, la sumatoria de ellas elevadas al cuadrado, eso le saco la raíz cuadrada, es el centroide. El centroide en este ejemplo de este triángulo sería 2.16. El segundo de los espacios es el espacio de la preforma.
Se dice que las configuraciones, hablamos del espacio de la preforma, cuando las configuraciones cumplen con dos restricciones. La primera, están centradas. Una configuración está centrada cuando el promedio de las coordenadas X y Y es 0, es decir, que las coordenadas del centroide es 0, 0. Esto se logra simplemente sustrayendo el valor del centroide a cada una de las coordenadas en la matriz de configuración. Y la segunda restricción es que estén escaladas. Que estén escaladas significa que el tamaño centroide es 1. De manera similar, como las centramos, se escalan simplemente dividiendo cada coordenada entre el tamaño centroide. Esto es simplemente una demostración para que vea que lo que estamos hablando es cierto, cómo las centro, cómo las escalo. Aquí a cada coordenada X se le resta la coordenada, la coordenada X del centroide, a las Y se le restan la coordenada Y del centroide y obtienes esta matriz. Y si tú le calculas el centroide de esta matriz, como habíamos visto que era el promedio de las coordenadas, da 0, 0. Y se escalan dividiendo esta matriz centrada entre el tamaño centroide que le había dicho que era 2.16, obtengo esta matriz, y si yo le calculo el tamaño centroide de esta matriz, aquí lo tienen, es 1. Acá seguimos en el espacio de la preforma. En el espacio de la preforma se lleva a cabo el último de los procedimientos que elimina toda la información que no es inherente a la forma. Recuerden, información que no es inherente a la forma es la posición, la escala y la orientación. Entonces, el último de los ya se elimina la escala y la posición al centrarlas y escalar las matrices. Ahora lo que falta es rotarlas para eliminar el efecto de la orientación. Aquí entra el concepto de fibra. Esto lo vamos a ver de manera gráfica con estos esquemas. Creo que el procedimiento matemático es un poquito más difícil, entonces eso lo vamos a ver de manera gráfica, de la manera menos abstracta posible, para que se entienda. Una fibra, les dije que aquí el concepto importante es el concepto de fibra. Una fibra son todos los puntos en el espacio que se obtienen al rotar una forma. Acuérdense que cada punto en el espacio es una forma. Entonces, lo que sería una fibra, cada un punto en el espacio se puede ver como acá, como lo que tienen en la figura de la derecha. ¿Sí? Cada columna sería una fibra. Es el mismo triángulo en diferentes orientaciones, rotado. Entonces, eso es lo que sería una fibra en el espacio de la preforma. Es de interés aquellos puntos de mayor acercamiento entre las fibras, o sea, aquellos puntos que tienen la distancia mínima entre dos formas. ¿Por qué? Porque significa que esas son las rotaciones que minimizan esa distancia. Que minimizan la distancia. Y esta distancia, la métrica de estos espacios, se llama distancia de Procrustes. Acuérdense que les dije que estos espacios morfométricos son multidimensionales y son esferas. Entonces, esto que tienen aquí, que es como una curvita, pues si es una esfera, el espacio entre dos puntos, esta distancia entre dos puntos, si yo la intento medir, es como una curva. Eso es lo que es la distancia de Procrustes. Pero hay otra distancia, es como que si yo trazara una línea por dentro de la esfera, que sería menor que esta distancia curva por fuera de la esfera. Eso es lo que llaman distancia parcial de Procrustes. ¿Sí entendieron? ¿Sí se entendió lo que es la fibra? A ver si aquí no, ok. A ver si no se me olvidó decirles nada. No, sí les dije todo. Ok, continuemos. Una vez que se han eliminado los efectos, tanto de la posición, de la escala y de la orientación, se habla de que el espacio donde se representan las formas ahora se llama el espacio de la forma. Hay dos espacios de la forma. El primero, ¿sí? Que es ya con estas imposiciones que hemos visto. Y el segundo, que es el espacio de la forma de Kendall. Una vez que se haya la rotación óptima, las configuraciones están en el espacio de la forma. Sin embargo, esta distancia de Procrustes que habíamos visto, esta distancia parcial de Procrustes que vimos en la figura anterior,
no es la mínima posible. ¿Por qué? Porque están escaladas todas a un centroide, un tamaño centroide igual a 1. Hay un tamaño constante entre las formas. Entonces, ¿qué es lo que en teoría se hace? Pues se hace un nuevo ajuste en el tamaño centroide, que aquí gráficamente sería como que escaladas ahora están aquí en la superficie de la esfera. Y entonces esto se supone que es un punto de referencia. Para hallar la distancia mínima se permite que el tamaño centroide varíe, que sería como dejar que mover la forma en el radio de la esfera hasta que se encuentra la distancia mínima. Esa distancia mínima se conoce como la distancia completa de Procruste. Esto generalmente, este último paso, lo vamos a ver que no se hace, se dejan los programas dejan los tamaños centroides constantes, esos escalados a 1, porque facilita las interpretaciones. Pero una vez que se hace el ajuste en el tamaño centroide, pues se habla del espacio de la forma de Kendall. Acá esto es más o menos como una visualización del espacio morfométrico, el ejemplo que estábamos viendo con los triángulos, para resaltarles acá que estos espacios son multidimensionales, son esferas y que cada punto en el espacio corresponde a una forma, no a hitos individuales, a una forma. Ahora, teniendo un entendimiento básico de la teoría en la que se sustentan estas herramientas, podemos hablar un poquito de los métodos. Existen varios estilos que se distinguen por la naturaleza de los datos que se obtienen. El primero de ellos es la morfometría de hitos discretos, en los que la geometría de la estructura se define en términos de una configuración de hitos anatómicos verdaderos. Veremos en un momento un poco con más detalle los criterios de selección para que un hito sea bueno y verdadero. Este es el método más ampliamente utilizado. Por su parte, la morfometría geométrica de contornos involucra la descripción de perímetros que no dependen de la existencia de estos hitos verdaderos. En este enfoque consiste, o lo que frecuentemente se hace, es que se digitalizan perímetros a lo largo del contorno, así como lo ven aquí. Se ajusta esto a una función matemática y se usan los coeficientes de la función como los datos que se analizan luego en la fase final de los análisis estadísticos. Como les había dicho en un principio, yo me voy a centrar en esta, en la morfometría geométrica de hitos discretos. Bien, este enfoque de hitos discretos comprende 3 pasos. La obtención de los datos primarios, el análisis, la superposición de las configuraciones. Déjenme ver que hay algo aquí, si no hay una pregunta. Había algo en el chat. Pero entiendo la pregunta. No sé si hay alguna palabra que se te fue. No, no entiendo bien. ¿Cómo influyen los iones en los insectos? No lo sé. No entiendo. Si me puedes aclarar un poco la pregunta. Mientras tanto, voy a continuar. Ok, estaba aquí en la superposición de las configuraciones, que vamos a ver qué es el análisis de Procrustes. Y finalmente, los análisis estadísticos de la data que obtengo luego de la superposición. Ok, el primer paso es la obtención de los datos primarios. Esto incluye la selección y la digitalización de los hitos. Bueno, como hemos visto, son estos hitos los datos que se usan en este tipo de análisis. Los datos primarios, entonces, son las coordenadas cartesianas de los hitos.
Y la selección de los hitos es sumamente importante, es fundamental porque de ellos va a depender la confiabilidad del análisis, la cantidad de información que puedo obtener y las implicaciones biológicas de los cambios morfológicos observados. Este señor Buchstein definió 3 tipos de hitos. Los tipo 1 están localmente definidos. Pueden ser localizados por las estructuras circundantes o adyacentes. Un ejemplo de estos tipos 1 es la intersección y los puntos donde las venas tocan el borde del ala de los insectos. Los tipo 2 y los tipo 3, ninguno de los dos está localmente definido. El tipo 2 se caracteriza por ser puntos de curvatura máximos, de curvatura máximos y mínimos. Por ejemplo, la cúspide de los molares, la punta de la nariz o el ápice de ciertas estructuras, como esta estructura que tenemos aquí, los genitales de un insecto. Acá estos ápices podrían ser hitos de este tipo 2. Y los de tipo 3 están definidos por ser distancias máximas en relación a otro punto. Por ejemplo, acá yo puedo decir distancia máxima en relación a este ápice. Entonces busco acá la distancia que es máxima y ese sería, en mi punto, sería un hito de tipo 3. Los hitos tipo 1 son los tipos óptimos. Los tipo 2 pueden ser problemáticos y los tipo 3, algunos autores consideran que no deben ser ni siquiera considerados hitos porque no hay manera de establecer homologías. Existen una serie de criterios para la selección de los hitos, para la selección de un hito adecuado, de un buen hito. Y estos son que por definición son homólogos, ¿sí? Existe consistencia en la posición relativa. Esto es que entre las formas que estoy comparando, las relaciones topológicas no están alteradas. Las relaciones topológicas es como la red en la que están conectados los hitos. Esto no debe variar mucho de una forma a otra porque estos métodos están diseñados para comparar formas similares. Entonces, si este segundo criterio no se cumple, pues se pueden presentar problemas con la matemática detrás de estos métodos. Bueno, intuitivamente la selección de hitos que yo haga debe cubrir adecuadamente la forma bajo estudio. Pues zonas donde no incluya algún hito no voy a poder detectar ningún cambio. Y la reproducibilidad. Deben ser fácilmente localizados en todas las estructuras que estoy comparando. Pasamos al segundo paso, que es, una vez obtenidos los hitos, es la superposición de las configuraciones. Esta tiene por objeto eliminar los efectos de tamaño, de posición y de orientación. El análisis, la metodología más utilizada para hacer esta superposición es el análisis generalizado de Procrustes. El nombre viene de la mitología. No sé si han escuchado de este mito de Procrustes, que le daba posado a los viajeros y si el viajero era más chico que la cama, los desarticulaba de manera que encajaran con el tamaño de la cama, y si el viajero era mucho más grande que la cama, pues le cortaba las extremidades sobresalientes. Desde un punto de vista, la comparación es adecuada porque así como Procrustes ajustaba a los viajeros a la cama, el análisis generalizado de Procrustes busca se me fue la palabra, la correspondencia de hitos homólogos. En otro sentido no es adecuada porque, bueno, evidentemente Procrustes alteraba la forma de los viajeros y el análisis de Procrustes no altera la forma. Bueno, solo remueve estos efectos de tamaño, posición y escala y busca la correspondencia entre hitos homólogos de manera de que las diferencias que queden se deben a la forma y no a ningún efecto de alineación. Creo que, ok.
Bueno, les había dicho que generalmente se hace una superposición parcial porque no se hace ese último ajuste que hablamos en los tamaños centroides. El análisis de Procrustes se hace en 3 pasos que están basadas en las operaciones que vimos cuando introdujimos la teoría de la forma. Primero se escalan todas al mismo tamaño, es decir, se hace el tamaño centroide igual a 1 en todas. Luego se mueven un centro de gravedad común, o sea, hacer el centroide 0 de todas las configuraciones. Y finalmente, la rotación. La rotación busca minimizar la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre hitos homólogos. Esto se toma una forma de referencia, luego se rotan el resto de las configuraciones para hacer coincidir los hitos homólogos. Luego de esta primera rotación se hace como un promedio de todas las formas y esta nueva forma promedio es la que se usa y se vuelve al proceso de rotación, de tratar de minimizar esa sumatoria de las diferencias al cuadrado en hitos homólogos. Y luego se hace este proceso de manera iterativa hasta que la forma promedio no cambia con respecto a la anterior. Y esto, bueno, más o menos, ¿qué se obtiene luego de un análisis generalizado de Procrustes? Pues tengo mis coordenadas X y Y de cada uno de los hitos libres de los efectos de posición, escala y orientación. Esto es un resumen del proceso. Acá, digitalización de los hitos, selección y digitalización de los hitos. Al principio va a tener esto cuando no remuevo los efectos de posición, escala y orientación. Luego del análisis generalizado de Procrustes tengo algo como esto. Y ya con estos datos pues puedo hacer mi análisis estadístico. Por ejemplo, esto puede ser un análisis de estos análisis de análisis de reducción de dimensionalidades que me muestran patrones de ordenamiento entre si tengo grupos de los grupos que estoy estudiando. Esto me indicaría diferencias en la forma, ¿sí? Para diferentes grupos. Este tipo de análisis tiene sus limitaciones en cuanto a la visualización de los campos morfológicos y aquí entra en juego estas grillitas que vemos aquí. Esta es la herramienta que te provee la morfometría geométrica para la visualización de cambios morfológicos específicos. Y eso se llama función de placa delgada, o TPS, del inglés Template Spline, y está basada en la metáfora de placas de metal infinitamente delgadas sobre las cuales están las configuraciones. Imagínense que ponen una configuración en una placa y otra configuración en otra placa. Una es referencia y la otra es donde vas a hacer coincidir los hitos homólogos, ¿sí? Si los hitos no coinciden, al tratar de hacer que coincidan, la placa de arriba pues se va a deformar. Y para esa deformación necesito una energía de torsión. Déjenme ver aquí que hay algo en el chat. Ok. Y esa energía de torsión la miden estos coeficientes de deformación parcial. Luego estos coeficientes los pueden utilizar también para análisis estadístico. Bueno, lo que se ve en la función de placa delgada, ven algo así. La forma esquematizada según los hitos que escogieron. ¿Sí? Y se ve generalmente como con flechas los cambios morfológicos observados entre una forma y la otra forma de referencia que están comparando. Tengo que haber puesto una imagen más de cómo realmente se ve. Bueno. Y finalmente, con los datos que obtengo, ya sean los coeficientes de deformación parcial, las coordenadas cartesianas de cada hito, luego del análisis de Procrustes, por supuesto, pues eso lo puedo utilizar en diferentes análisis estadísticos. Desde análisis estadístico clásico, como son los análisis de ordenamiento, ACP y similares, para observar algo como lo que vimos acá en esta diapositiva, algo así, de los patrones de las diferencias en la forma.
los análisis discriminantes para ver qué variables influyen en, en la variación morfológica. Un MANOVA para diferencias estadísticas del conjunto de todas las variables de la forma. Regresión para tomar en cuenta la alometría, etc. Ok, ahora bien, antes de pasar a los ejemplos, quería hablarles un poco de por qué el ala de los insectos es un buen modelo de estudio. Son excelentes para este tipo de estudio porque es una estructura que está estrechamente relacionada con comportamientos tanto de reproducción como de encontrar el alimento y la evasión de depredadores. Por lo que es de esperarse que el diseño de su morfología esté sujeto a fuertes presiones selectivas. El estrés ambiental pues afecta la expresión del genoma y el ala no está libre de eso, por lo que presenta variabilidad intra e interespecífica. Estas cosas en conjunto la hacen modelos ideales para el estudio de procesos genéticos y del desarrollo que en conjunto con procesos ecológicos y evolutivos pues moldean la variabilidad morfológica que se observa en las poblaciones naturales. Además, son estructuras ideales para el análisis morfogeométrico. Son estructuras planas, entonces todos los hitos yacen en el mismo plano. Los hitos satisfacen los mejores criterios de escogencia. Como les había dicho, estas intersecciones entre las venas son hitos de tipo 1. Son fácilmente localizables en los individuos que uno estudia, etc. Todos esos criterios de escogencia que vimos, pues las alas los satisfacen. Ok. Antes de entrar a mostrar los ejemplos, tengan en mente como el workflow que tienen todo este tipo de trabajo, porque lo que les voy a mostrar básicamente es como lo que se obtuvo en cada trabajo a través de la aplicación de estos procedimientos. No les voy a mostrar paso a paso toda la metodología de cada trabajo porque nos puede tomar mucho tiempo. Entonces tengan en mente como el flujo de trabajo que más o menos se hace en todo este tipo de trabajo que les voy a mostrar. O sea, tienes que tener una muestra de especímenes de los individuos que vas a estudiar, que preparar y fotografiar las estructuras que se van a analizar. Se seleccionan y se digitalizan los hitos, se hace el análisis generalizado de procrustes para finalmente hacer el análisis estadístico de las coordenadas o los coeficientes de deformación parcial, depende de lo que tengas. Pues existen diferentes software a través de los que pueden hacer esto. Acá les muestro algunos. Por ejemplo, la serie TPS son con varios programitas, cada uno les permite hacer alguna cosa. Por ejemplo, está el que digitaliza, está otro donde pueden hacer los análisis o la función de placa delgada. Lo bueno también es que, por ejemplo, pueden tomar de esta serie, el que digitaliza, obtienen un archivo en formato TPS que lo puede leer otro programa, por ejemplo, R, lee estos archivos, el programita PAS, que no les puse aquí, también lee estos archivos luego que ustedes digitalizan los hitos. Bueno, la serie TPS, por supuesto, tiene para hacer el análisis generalizado de procrustes. R tiene todo un paquete que también les hace el análisis generalizado de procrustes. O sea, hace la superposición de las configuraciones. Y luego pueden utilizar cualquier paquete que tenga KR para hacer sus análisis estadísticos. Y también está este MorphoJ que no lo conozco bien, no lo he utilizado antes. Entonces, no sé bien si hace absolutamente todo o tiene algunas limitaciones y tienen que hacer otras cosas en otro programa, no lo sé. Pero sé que es un programa diseñado para hacer morfometría geométrica. Ok, entonces teniendo en mente esto, vamos a pasar a los ejemplos. El primero de las aplicaciones que les voy a mostrar es en taxonomía. Una de las necesidades primarias, al menos en entomología, es la distinción de especies, especialmente de especies crípticas. Muchas de las preguntas relacionadas
proceso de especiación, de diversificación, en manejo de poblaciones, en conservación, control de plagas, dependen de que la designación taxonómica a nivel de especies sea precisa. ¿Y qué pasa en insectos en general? Es que muchas veces los caracteres utilizados para la delimitación de especies por sí solos no son suficientes para, para discriminar entre ciertos grupos taxonómicos. Puede existir mucha variabilidad morfológica y a veces las variables utilizadas pueden ser continuas y hay solapamiento entre distintos taxones y esto dificulta mucho la identificación. Pues en este sentido, la morfometría geométrica pues es una herramienta bastante útil porque estas herramientas permiten detectar diferencias sutiles que pasan desapercibidas a la morfología clásica, incluso a la morfometría tradicional. Entonces acá tenemos este primer trabajo. Escitris oscurela es un complejo de especies. Las componen varias especies que son sumamente difíciles de clasificar solo con los caracteres morfológicos externos. Al parecer, la identificación más precisa la da el, el análisis detallado de los genitales. Entonces estos autores pues hicieron morfometría geométrica de dos poblaciones de este grupo de especies. Bueno, fíjense que esta fotito es cómo se ve una digitalización de los hitos. Ustedes ponen las fotos de sus estructuras en el programa y el programa les da para ir colocando los puntos. Y así se ve una digitalización de los hitos. Ok, entonces les había dicho que estos autores le habían hecho la morfometría geométrica de las alas a dos poblaciones de este grupo de especies. Y efectivamente, pues lograron separar estas dos poblaciones solo con base en la morfometría geométrica del ala. Con base en el análisis de los genitales se había determinado que esto era una especie y que esto era otra. Entonces, bueno, estos resultados soportan la utilidad de estos métodos en este tipo para este tipo de especies, ¿sí? Estas especies crípticas que resultan muy difíciles de clasificar, de diferenciar. Luego tenemos este segundo trabajo, que esto es de variabilidad fenotípica. Como les había dicho al principio, la variedad morfológica es un tema de interés en ecología y evolución. Y es que las diferencias fenotípicas de los organismos son consideradas una respuesta a cambios ambientales interactuando con la variabilidad genética. En este estudio, esto fue realizado en las montañas Qinling en China, si no mal recuerdo. Estos autores evaluaron la morfología del ala en 15 poblaciones de Pieris rape. Pieris rape es esta mariposita que está aquí. Había una serie de poblaciones separadas por la montaña, ¿sí? A las que nombraron grupo norte y grupo sur. Pues hicieron el estudio de morfometría geométrica y bueno, miren, encontraron primero una separación bien clara entre el grupo norte y el grupo sur. Además, encontraron que mientras más cerca estaban las poblaciones, pues más parecidas eran. Esto aquí, mientras más cerca están aquí las líneas, pues más parecidas son. Y el patrón se repite tanto para la anterior como para la posterior. Solo con la sección de este grupito que cambió de lugar, el resto de las agrupaciones son bastante consistentes. ¿Vale? Y mientras más pequeña la distancia entre las poblaciones, pues más parecidas eran
en relación a la forma del ala. Esto también es de variabilidad fenotípica, pero esto es variabilidad fenotípica intraespecífica. Si estamos hablando aquí de la misma especie. Y cómo varía eso en función de los efectos del ambiente. Ahora aquí tenemos este estudio también es variabilidad fenotípica, pero a un nivel interespecífico. Acá en este estudio se cuantificó la variación en forma y tamaño del ala posterior en 76 especies de Saturniidae. Saturniidae es una familia de polillas. Y encontraron la agrupación, ¿sí? Según la forma del ala, en 6 grandes grupos. Interesante que las agrupaciones no siguen relaciones filogenéticas, lo que sugiere una evolución convergente en la forma del ala posterior. Los grupos se presentaron en un gradiente que va desde alas relativamente pequeñas y redondeadas hasta alas grandes con colas largas. Se cree que estas colas tienen una función antidepredadores. Se cree que las colas largas hacen parecer al individuo de mayor tamaño ante el mecanismo de ecolocación de los murciélagos. También acá tenemos aplicaciones, como les había dicho al principio, en el estudio del polimorfismo, en este caso el dimorfismo sexual. En este estudio se estudiaron las diferencias en la forma de las alas entre los sexos de 7 especies de fíngidos. Los efíngidos son también polillas, no sé si la han visto, ante unas polillas bastante grandes. ¿Y qué encontraron? Todo esto mediante el análisis que les mostré. Que la forma del ala anterior de los machos tiende a ser más recta y más larga con ápices triangulares, mientras que la de la hembra tiende a ser más amplia y corta. La posterior más amplia y corta. Y las hembras tienen un patrón opuesto. Y de aquí se concluye que la forma de las alas anteriores de los machos está asociada a un vuelo rápido con poca capacidad de maniobra y la de las hembras a una alta maniobrabilidad y poca velocidad. Pues esto tiene que ver que los comportamientos en macho y hembra pues pueden ser distintos. Y este es otro de dimorfismo sexual que de manera similar este autor encontró que los machos de esta especie de mariposa tienen una forma aerodinámicamente diseñada para un vuelo rápido en línea recta, mientras que las hembras poseen alas diseñadas para el revoloteo. Todo esto se concluye a partir de un análisis como todos los que le mostré anteriormente. Y bueno, ya para cerrar, podemos decir que la morfometría geométrica resulta una herramienta sumamente eficiente, precisa y económica. Es económica porque todo esto se hace a través de software. Lo único que puede ser trabajoso o difícil es la preparación de las estructuras. Pero, por ejemplo, en el caso de insectos, pues podemos trabajar con material de museo, hay bastante material depositado en los museos que facilita hacer este tipo de estudios, quizás en vertebrados también, de museos. Eh, entonces, es relativamente económica. Los software se me olvidó decirles que los software son libres. Pudiendo detectar diferencias, bueno, económica para la cuantificación de la variación morfológica, pudiendo detectar diferencias muy sutiles entre las formas bajo estudio, resultando de gran utilidad en las ciencias biológicas donde muchas de las preguntas están relacionadas con la forma. Acá les dejé por si les interesa, alguna bibliografía para introducirse en estas herramientas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, Abimel, por la ponencia del día de hoy. Justamente en el chat tenemos una pregunta pendiente que Ok. el señor Fabio Vitancourt nos pregunta cómo se lleva a cabo el análisis morfológico a nivel de seres humanos, ¿no? Y él coloca, dice, por ejemplo, cómo sería la medición de la oreja. Sabes que tenía un ejemplo precisamente en antropología. Lo quité porque me pensé que me podría pasar del tiempo. Pero en la oreja, una oreja quizás tendría que ser como morfometría de contorno, porque
no sé, no se me ocurre puntos con hitos discretos. A lo mejor una estructura como la oreja sea apropiada más bien la de el enfoque de contornos, ¿no? De digitalizar el perímetro, los contornos de la oreja. Yo sé que en cráneos sí se puede encontrar, yo vi algunos estudios de antropología y en los cráneos sí, sí, ahorita no sé porque no trabajo con eso, pero habría que leer, pero sí se pueden encontrar puntos anatómicos que son discretos, que son homólogos y que sirven para este tipo de estudios.